están ustedes? Nos encontramos nuevamente en el canal de televisión del Poder Judicial para hablar de justicia. Este programa que busca entregar elementos de educación a la ciudadanía mediante el análisis y la reflexión sobre temas de interés. Este 26 de abril se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional de la Propiedad Intelectual. ¿Qué es cuando nosotros compramos algo en la calle? ¿Qué es cuando uno baja una música o algún tipo de archivo de internet? ¿O qué pasa con la industria también asociada a esto? Queremos conversar en los próximos 20-25 minutos acá en el canal de televisión del Poder Judicial. Les quiero presentar a las invitadas de esta ocasión. En primer lugar, Lidia Poza, ella es jueza civil, específicamente del 9º Juzgado Civil de Santiago. Magistrada, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y también María José Arancibia, ella es profesora de propiedad intelectual de la Universidad Alberto Hurtado. Lo mismo, muchas gracias. Muchas gracias al canal por la invitación. Les quiero invitar a ver una nota introductoria sobre este Día Internacional para luego conversar con ustedes y recibir también las preguntas de bastante gente que la ha hecho para que ustedes la respondan. El año 2000, la Asamblea General de la ONU proclamó el 26 de abril como el Día Mundial de la Propiedad Intelectual con el fin de sensibilizar a las personas acerca del papel fundamental que cumplen los innovadores. Según establece INAPI, el término de propiedad intelectual se refiere a la protección del producto del intelecto humano, sea en los campos científicos, literarios, artísticos o industriales. En Chile, la Ley 17.336 es la encargada de proteger libros, periódicos, fotografías, entre otras obras. La legislación fue promulgada en 1970 y nació por necesidad de proteger los derechos del autor. Sin embargo, con las nuevas tecnologías se han realizado diversas modificaciones. En la actualidad, los infractores a la ley se arriesgan a una multa que puede llegar a las 50 UTM. Este es el piso para conversar. Una legislación que en Chile comenzó en 1970 y quiero partir preguntando, yendo un poco más atrás. María José, la historia de esto, ¿cuándo el ser humano, cuándo las autoridades determinaron que había que generar una especie de protección para la creación? Bueno, primero que todo, nosotros tenemos que distinguir qué es la propiedad intelectual versus la propiedad industrial, porque en ocasiones se confunden estos conceptos. Nosotros debemos entender que la propiedad intelectual viene a ser el género versus la propiedad industrial, que es la especie. Y dentro de la propiedad intelectual pues, encontramos las obras literarias, la música, las marcas comerciales, las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, secretos industriales, es decir, una variedad infinita de elementos que contemplan la propiedad intelectual. Y como sabemos, se estipuló, gracias a la ONU, que el 26 de abril era el Día Internacional de la Propiedad Intelectual, para de alguna manera celebrar o conmemorar la creatividad del ser humano y que hoy esa creatividad tiene protección, porque antiguamente no existía esta protección que tenemos ahora. Claro. ¿El origen de esta discusión, de dónde viene, de qué siglo, de qué país o de qué continente el tema de la necesidad de proteger las creaciones? Bueno, esto viene incluso de la Edad Media, cuando estaba la imprenta, ¿cierto? Con la creación de la imprenta, ahí comienzan los libros, ahí habían ciertas señales de cómo yo podía distinguir quién era el autor o no de una determinada obra. Además, más antiguo, si nos remontamos, por ejemplo, a Roma, habían ciertas artículos como de greda que tenían ciertas señales, que tenían ciertos signos que yo podía distinguir de dónde provenían. Sí, claro, de su origen, de su familia, de autor, exactamente, de quién era. Porque precisamente, por ejemplo, las marcas comerciales, si yo confecciono un artículo, indirectamente voy a hacer un signo, claro, que todo el mundo va a saber que ese producto viene de mí. Por lo tanto, al saber que viene de mí, hace que ese signo sea distintivo. Y al saber que sea distintivo, ayuda a que la comunidad pueda elegir libremente un determinado producto. Magistrada, la nota introductoria nos hablaba de una legislación de 1970 que se reformó hace poco o se actualizó hace poco. Si nos puede contar el piso, los marcos legales que existen en nuestro país en torno a esta propiedad. Bueno, hay varios cuerpos normativos que se refieren tanto a la propiedad intelectual como a la propiedad industrial, ¿no? Sin embargo, las dos fuentes más importantes son precisamente las que ahí mencionaban,
la ley de propiedad intelectual que data de la década del 70, tuvo unas modificaciones en el 90 y posteriormente una última del año 2010, y la propiedad industrial que todavía sigue siendo un poco más antigua, ¿no? La primera de ellas protege básicamente todas estas producciones que están vinculadas al ámbito literario, musical, cinematográfico, tanto en su ejecución como su creación, y a todos aquellos que intervienen en ella. Y la industrial está más bien vinculada al mundo de la industria, de la innovación, de la producción de capital, de bienes, de servicios. En relación con la actividad que los tribunales tenemos respecto de ella, bueno, cada una tiene, es necesario en cada una de ellas que estos patentes, marcas e invenciones, en fin, estén registradas. Esos registros son públicos, no son registros del Poder Judicial, son de otras entidades. Sí. Sin embargo, sí llegan a los tribunales las denuncias que se hacen por infracción a esto. Aquí llamamos una infracción. Sí, por ejemplo. Comete infracción aquel que, no siendo el titular de la marca, del libro, de la producción musical, la utiliza para su beneficio y saca provecho de ella. No es lo mismo que si tú escuchas música con tu familia en tu casa, claro, ¿no? Eso sí. Claramente no tienes que pagar una patente ni un derecho por eso, pero sí, si vas a hacer un evento en el que vas a reunir fondos o tienes un local comercial y estás escuchando música, eso tiene que pagar, sí tiene que pagar un derecho porque aquel que inscribió esa patente a su nombre o esa marca o esa creación tiene el justo derecho a obtener una retribución, ¿no? Por aquello. Que no es lo mismo que la piratería. La piratería es una forma de infracción, porque lo que hace esa forma de infracción es alterar el producto, manipularlo, modificarlo, copiarlo. Y eso sí, también tiene una sanción. Sí. Profesora, ¿quería usted opinar? Sí, que bueno, además de los cuerpos legales nacionales, también debemos nombrar los internacionales, como el Convenio de Berna, por ejemplo, en materia de derecho a autor, y el Convenio de París en materia de marca. Que esos convenios son muy interesantes porque han provocado ciertas modificaciones legales. Entonces, hay conceptos, son antiguos, ¿eh? Sí, son bastante 1885. Son siglos pasados incluso. Sí. Hay palabras que uno usa en la cotidianidad que no necesariamente pueden estar relacionadas a esto o pueden ser incluso de definiciones separadas. Por ejemplo, derecho de autor, propiedad intelectual, dueños de la marca. ¿Se nos pueden explicar, profesora y magistrada, cuándo uno debe apelar o resguardar esos derechos que parecieran que fueran iguales, pero me imagino que deben ser absolutamente distintos? Claro. El derecho de autor, por ejemplo. Como señalé al comienzo, la propiedad intelectual es el género, y dentro de la propiedad intelectual encontramos precisamente el derecho a autor y los derechos conexos. Marcas comerciales y los otros que yo señalé. Yo soy del momento de la creación de una obra literaria, por ejemplo, desde ahí nace mi derecho de autor. Si yo escribo un poema, desde ese momento nace mi derecho de autor sobre ese poema. Luego, lo que debo hacer, y es lo que se recomienda a todos los artistas, a todos los que son creadores de obras, tanto literarias, musicales, escultura, fotografía, de todo lo que diga relación con ese ámbito, que depositen eso en el Departamento de Derechos Intelectuales para que así tengan una prueba de que en ese día, esa fecha y a esa hora ellos hicieron depósito de dicha obra. Eso no es obligación, magistrada. No es obligación, es voluntario. Exacto. Y de hecho hay artistas en Chile que han expuesto incluso en nuestro Palacio de Tribunales en que tienen inscritas algunas obras y otras no, porque consideran que son una especie de regalo, ¿no?, a la humanidad, patrimonio. Sí. Esto que acabamos de hablar pasa mucho y la gente lo ve en la noticia cuando sale un artista, dice: yo hace 20 años creé una música que es igual a la que este artista mundial ahora usa, y es un plagio, es un uso indebido finalmente. Y la gracia que tiene, y acá viene un paralelo con las marcas, que uno generalmente es el paralelo que uno hace, es que el derecho a autor, como decía, desde el momento de la creación, yo soy dueño de la obra mundialmente. Claro. En cambio, la marca comercial, si yo inscribo la marca, bueno, voy a tener un monopolio sobre ella, pero si quiero ir a Perú, Argentina, con esa marca, debo ir país por país a inscribirla. Sí. El uso de conceptos similares, ¿cuánto uno protege? Por ejemplo, yo soy un pintor y pinté un mar, es universal el mar. ¿Cuáles son las características propias que debe tener una pintura para yo entender que o es un plagio o es un uso de esa arte?
En el ejemplo que tú das, bueno, siempre estas son cuestiones de hecho, ¿no? Ya. Que finalmente se discuten en los tribunales, si es plagio o no es plagio. En general, siempre se busca como un poco la novedad. Sin embargo, a mí me parece que hay una sutileza ahí con las obras más específicas como un poema, una pintura, porque evidentemente en el caso de la pintura, por ejemplo, es muy claro, hay una creación directa de la persona, es decir, hay pasa ese conocimiento, esa apreciación, lo que tú entiendes por el mar, por un elemento, una interpretación claro, intelectual y muy simbólica, de manera que en general yo diría que aquello que sale de tu mano, creado por ti, hecho por ti, trabajado por ti, podría tener esa calidad. En este programa, Hablemos de Justicia, tenemos preguntas en redes sociales, también tenemos preguntas de expertos que quieren consultar a ustedes ciertas cosas. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Cómo se puede avanzar en la persecución de la piratería desde la sede civil? Esto principalmente porque hemos visto que el estándar de prueba en judicatura civil está al mismo nivel de judicatura penal. Incluso más, a veces los peritajes que se aceptan en judicatura penal, que es de última ratio, se establecen como insuficientes o no son aceptados por la judicatura civil. Dividimos la pregunta, magistrada, en dos. Primero, ¿cuándo yo voy a sede civil? ¿Cuándo yo voy a sede penal? Y luego le invito a responder lo que le hablaba sobre su competencia. Bueno, a ver, la mayoría de las infracciones en relación con la ley de propiedad intelectual y también industrial van a sede penal cuando están vinculadas a la piratería o a esos usos, ¿no? Incluso los derechos conexos. Depende de quién lo haga, si es un particular, en fin, una empresa, por ejemplo, las multas son muy altas, incluso podría haber una pena de presidio también. Sin embargo, en sede civil más bien se resuelven cuestiones relativas a las indemnizaciones de perjuicio, al derecho de daño, o también cuando hay discusión acerca de eventuales plagios o de eventuales utilizaciones de marcas que ya están inscritas, por ejemplo, propiedad intelectual o derechos de autor que ya tienen un registro. Entonces la discusión está centrada en eso. Respecto de la pregunta acerca del estándar de prueba, bueno, en sede civil tenemos plena prueba. De manera que es muy difícil ¿no? Modificar aquello y en general suele ser muy buena prueba el hecho de estar inscrito. Y uno revisa mucho la fecha en que se inscribió, cuándo se inscribió y cuáles son las características, porque en esos registros tienen que dejar los creadores, ¿no es cierto?, anotada una serie de elementos, el color, la marca, el tamaño, muchos elementos. Hay cuestiones bien complejas a veces de resolver cuando se parecen mucho uno a otro, pero es un asunto de hecho que habrá que probar ahí. Es difícil responderle al colega, ¿no?, con algo muy tan básico, pero sí le puedo decir que el estándar tiene que ser aquel que está dado por el artículo 1698, que incumbe probar las obligaciones extincionales que alega aquellas o estas. En cuanto a las creaciones, mejor en cambio, a las marcas, quiero preguntarle, ¿se protege todo? ¿Se protege el isotipo, el logotipo, no sé, cómo uno, porque uno a veces ve en la calle principalmente, ¿cierto?, una marca que pareciera con una tipografía parecida, con un logo parecidísimo, pero no es el mismo. O sea, ¿cómo uno tiene que identificar esto y la ley que me protege también cuando yo soy el creador de esa marca? Claro, cuando yo registro una marca, primero puede ser de distintas clases. Por ejemplo, puede ser denominativa, que es solo la palabra, puede ser mixta, que es la palabra más un logo, y ahí donde lo que tú decías, que una determinada tipo de letra más ciertas figuras, ciertos colores. Parecerían que fuese y una que es una etiqueta, que es solamente un signo, o sea, un dibujo. Esos serían los tres tipos de marca. Ahora, cuando nosotros tenemos que saber, cuando tenemos que comparar marcas, ¿cierto?, y decir, bueno, esta se parece o no se parece, primero, claro, nosotros podemos establecer si los colores son semejantes o no, la tipografía. Se utilizan análisis, por ejemplo, de publicistas, análisis de diseñadores, de ilustradores, para saber si efectivamente existen elementos que toma la otra marca con mi marca que está registrada. Claro. Ahora, si el otro lo quisiese registrar, por ejemplo, bueno, ahí INAPI y yo como titular tengo que ejercer las acciones que correspondan. En este caso hay una oposición, e INAPI, si INAPI ve que da para confusión o engaño, bueno, tendrá que hacer una observación de fondo. Ahora, ¿qué causales se pueden invocar acá? Son varias que la señala la ley, y además hay que tener mucho cuidado respecto de la clase.
porque si esa otra marca la está utilizando para otro tipo de producto o servicio que no afecta al mío, al rubro, a mi rubro, en ese caso como que mi caso es más débil, salvo que mi marca sea famosa y notoria y sea muy renombrada, muy como universal. Sí, como todos tenemos alguna ya en la mente, Sí, con no solo la decir, vamos a decir no la porque vamos a tenemos decir. publicidad en este programa, No entonces- tenemos sponsors, sí que no. Pero esas marcas rompen el sistema, que es un principio que se llama de especialidad marcaria. Y si esa marca tan importante se ve afectada, por ejemplo, en el rubro de la ferretería, va y puede ganar igualmente el juicio, porque es muy fuerte. Es muy fuerte, muy conocida y muy universal. Sí. Vamos a la siguiente pregunta, por favor, de los expertos. Estimadas, en el marco de la propiedad intelectual y el combate a la piratería, que es un problema creciente a nivel mundial, muchos países han optado por crear procedimientos especiales, administrativos en algunos casos, para, de cierta forma, agilizar los procesos y que sean más costo eficientes. Esto para proteger tanto los intereses de los consumidores como de los titulares de derechos. ¿Qué opinan de esta idea? ¿Puede ser aplicada en Chile? ¿Podría ser, por ejemplo, encabezada por un organismo como el Instituto Nacional de Propiedad Industrial? Procesos como yo lucho contra. ¿Cuáles son las sedes? Usted hablaba de penal, garantía, también hay un tribunal especial. ¿Cómo agilizar la posibilidad de que habla él en torno a la piratería, por ejemplo? Yo no conozco si hay algún proyecto de ley ahora específico. Me parece a mí que los tribunales en general han hecho un esfuerzo bastante grande para que estos asuntos se tramiten rápidamente, pero que no hay que olvidar que aquí hay un tercer interviniente siempre y que es, por una parte, los que tienen, digamos, un sustrato civil o lo que podría ser el tribunal especial, que tú mencionabas. Tiene que haber una persona o alguien que inicie la acción y que por lo tanto agilice. Y en el caso de los asuntos penales, bueno, eso la Fiscalía es la que tiene la sartén por el mango. Sí. Claro. Profesora, cuando yo soy una persona que tiene un negocio cualquiera y quiero usar una marca que es conocida o quiero usar un ejemplo, voy a decir la Mona Lisa, que es lo que está en Universal, ¿qué tengo que hacer para usarla? Para no infringir cierta ley, si quiero hacer una polera. O quiero hacer una derivación de algo que es evidente, que es lo conocido. ¿Qué tengo que hacer? Ahí son varias las situaciones, porque si es una marca, por ejemplo, lo que uno debe hacer es pedir una licencia al titular de la marca para que pueda utilizarlo en poleras, por ejemplo, o en tazones, o qué sé yo, en cualquier otro ámbito. Si es, por ejemplo, eso que tú me decías, el uso de una figura tan, la Estatua de la Libertad, a la Mona Lisa. O claro, no sé, que eso escapa un poco eso casi es patrimonio de la humanidad. Claro. Pero supongamos que sea una caricatura, Condorito. En ese caso yo no podría hacer un tazón de Condorito o una polera de Condorito porque existe un titular de los derechos y yo le debo, entre comillas, pedir permiso a través de una licencia. Si no, infrinjo sus derechos de autor, sus marcas comerciales y estoy cayendo en falta por distintos lados. Entonces yo como pequeño inversionista voy a esta agencia que regula las patentes y las marcas y pregunto quién es el dueño de esta marca, me deberían dar la información para hacer la pregunta, consultar al menos. Sí, claro. Y de todas formas va a quedar en atribución del dueño, si es que me cede o no me cede, me da el permiso para... Claro, le da la licencia, sí. Y que puede ser gratuito el uso o no. Sí. Exactamente. La siguiente pregunta, por favor, a ver. Uno de los grandes temas que hemos visto tanto con las autoridades fiscalizadoras como los demandantes es el tema del bodegaje, que significa grandes costos y también imposibilidad de realizar el decomiso por parte de la autoridad. En este sentido, ¿cuáles serían los estándares mínimos y cómo se podría avanzar en la figura de la muestra representativa para dejar de atiborrar las bodegas de la Policía de Investigaciones o que los demandantes incurran en altos costos de bodegaje? Entrega una palabra, un concepto que al menos yo no conocía, ¿cierto? La muestra representativa. O sea, tengo que tener guardadas 20.000 poleras para determinar que ese embarque venía con algo ilegal o algo pirateado. No sé cómo funciona el cuento cuando se requisa este material ilegal. Sí, que eso está más bien entregado al ámbito penal, porque en materia civil las muestras que nos traen no son suficientes. Generalmente llevan una o dos y a veces incluso una fotografía y más bien lo que se requiere ahí es un perito que vaya y tome todos los datos que tiene que tomar. Pero en materia penal sí, ese es un problema y es un problema bastante grave porque muchas veces la incautación
corresponde a grandes volúmenes Claro. de productos, ¿no? Pero en ese caso es un asunto que tiene que ser resuelto a través de la Fiscalía, que son las que dan las instrucciones, y eventualmente a los tribunales. Antiguamente eso se hacía a través de unos remates en los juzgados antiguos. Los que se recuerdan, los juzgados del crimen antiguo tenían atrás en el tribunal guardado todas estas cosas, y se hacía un remate cada cierto tiempo, pero hoy en día esas ya son atribuciones que ya no son resueltas en el juzgado. Sí. Profesora, quiero cambiar un poco de concepto, tanto las preguntas que hemos hecho, lo que hemos reflexionado acá, lo que han hecho los invitados. Hablamos de piratería, de decomiso, de marca finalmente. Pero ¿qué pasa con lo industrial? ¿Qué pasa con los inventos? ¿Qué pasa con las semillas? ¿Qué pasa con el desarrollo de químicos? No sé, ¿cómo se regula eso y en qué situación ve usted, por ejemplo, la legislación chilena comparada con la legislación extranjera o estos afines? Bien interesante porque, bueno, todo lo que es patente de invención está regulado en la 19.039, junto con las marcas, junto con los secretos industriales y otros elementos más, denominaciones de origen, indicación geográfica. Y, bueno, las patentes es uno de los más complejos que uno puede obtener en nuestro país. De hecho, son las universidades las que más registran y obtienen patentes en nuestro país. Entonces, hay un reflejo ahí que quien está haciendo el trabajo bien son las universidades, y está un poco desplazado el sector privado, porque no hay mucho incentivo, quizás no hay mucho interés, quizás a lo mejor no hay herramientas, hay desconocimiento, hay una serie de elementos que quizás nosotros, con el sector privado aún desconoce y no lo ha hecho. Y las patentes, que bueno, tienen una duración determinada y que luego esto se libera y queda bajo el dominio público, cualquiera la puede usar, y la gracia que tiene la patente es que una vez que yo la obtengo, puedo licenciarla y obtener de ese invento retribución por todos los años que yo estuve investigando y sobre... todo el costo que me costó, me imagino que debe haber además, algo relacionado con la inversión. Me llama la atención lo del secreto industrial. ¿Cuál es el alcance de ese secreto? ¿Es fórmulas de algo? Generalmente no sé, ¿qué son tiene que ver fórmulas de algo, de algún producto, ¿cierto? O la manera en que yo tengo un negocio, o la manera en que yo llego a un determinado fin para hacer algo. Es bien interesante el secreto industrial. Sí. ¿Cuál es la relación entre la ciudadanía? No me refiero como consumidor, sino como eje de proveedor. Por ejemplo, el campesino que ha plantado toda su vida tomates o que ha plantado todavía lentejas, porotos. ¿Qué relación tiene con las patentes, con los desarrollos de nuevas variables de, por ejemplo, un vegetal? ¿Cómo él sabe que lo que está plantando, lo nuevo que le llegó, tiene un registro intelectual? ¿Cómo es el alcance y qué efecto podría tener él, por ejemplo, que utiliza una semilla que no sabe su procedencia y que no tiene por qué saber también que el tomate es de otro tipo o el tomate es de otro? Estoy poniendo un ejemplo del vegetal. No sé. Bueno, yo diría que esas son discusiones aún en desarrollo, ¿no? Yo creo que el mundo que ha ingresado, que es prácticamente todo respecto de las patentes, ha ido modificando los alcances, ha ido restringiendo en algunos casos, ha ido ampliando en otros, pero es una discusión más bien país, ¿eh? Es una discusión que tiene que ver con cómo entendemos si determinados productos, por ejemplo, pueden ser objeto de una propiedad industrial, pueden ser propiedad de alguien, ¿no? Hay quienes piensan que las semillas, por ejemplo, es uno de los ejemplos más grandes que debería ser de propiedad de la tierra, básicamente, y por lo tanto de todas las personas. Pero hay otros que consideran que si esa semilla ha sido modificada, ha sido mejorada, en fin, tienen claramente un derecho en relación con el proceso, con lo que eso ha costado. Donde es más difícil, y yo creo que Chile ahí ha dado señales bastante interesantes en relación con los medicamentos. Hace un tiempo atrás los medicamentos genéricos no eran tan conocidos, no se hablaba tanto de ellos, y había mucha discusión acerca de las marcas respecto a determinados medicamentos que tenían que ver la forma en que había sido elaborado. Bueno, Chile tomó una decisión respecto de eso y acudió más bien a consentir en que los medicamentos pudieran ser genéricos, es decir, pudo ampliar ese concepto, lo que significó para Chile un mejor acceso para las personas. Pero, insisto, esa es una respuesta que tiene que dar la sociedad finalmente.
Ya terminando, profesora, la magistrada nos hablaba del último gran avance que tiene que ver con los medicamentos y su uso. Sí. ¿Qué otras áreas de la vida cotidiana cree usted que falta alguna regulación o alguna especificidad en torno al uso, comercialización y de productos? A ver, que falte. Bueno, lo que es en temas de derecho a autor, por ejemplo, hay algo que se discute bastante sobre la piratería relacionado con Internet. Ya no estamos hablando del CD que venden en la calle, pirata, sino claro. que el CD pirata, sino que ya estamos hablando de, por ejemplo, Taringa o habían otros que eran, por ejemplo, Roja Directa, que ahí ni siquiera se habla de piratería, sino que de replicar señales. Claro, Entonces, de uso de una señales. señal pagada. Que, Claro. por ejemplo, yo no tengo CDF, quiero ver el partido, voy a Roja Directa y lo veo. Entonces, eso, ahí no hay una regulación respecto a si hay delito o no. En algunos países sí está regulado y las personas que que son los dueños de estos canales han ido a la cárcel. Pero en nuestro país no estamos como en pañales todavía en eso. Se tuvo la oportunidad de regular aquello, pero no se hizo de buena manera, sino que de una manera bastante administrativa, bastante engorrosa y bastante torpe, entonces no queda muy bien protegido eso. Quiero terminar con esta reflexión o con este tema, que es el tema que impacta más al ciudadano en torno a esto. O sea, tengo responsabilidad yo como ciudadano si veo una señal de pago por internet, que sé evidentemente que no la tengo suscrita, pero sí la veo igual, o que descargo una música por internet, o que descargo libros o algún tipo de material intelectual. ¿Cuál es el rol del ciudadano, creen ustedes, en este equilibrio entre los derechos de autor y también el consumo? Magistrada María José, lo dejo. Difícil respuesta, ¿no? Porque uno se inclinaría a pensar precisamente en que las personas tendrían que tener conciencia, ¿no? Cada vez más, porque eso nos hace un país más culto, de mayor progreso, mayor respeto mutuo, acerca de las creaciones de otro o de los esfuerzos económicos de otro, ¿no? Para nuestro propio provecho. Pero a mí no me queda tan claro a veces, ¿no? Sobre todo porque el desarrollo es tan dinámico, cuando estamos en ese límite de una utilización que finalmente puede ser solo de provecho personal o no. Claro. Y lo pongo en un tema mucho más simple, las fotocopias de los alumnos en las universidades. ¿Ah? Que es cierto que hay una excepción en la norma respecto de la obra literaria, solo para ese uso, pero los chiquillos venden sus fotocopias a otros con apuntes, en fin. Entonces, hay ahí un vacío, hay algo que hay que ir llenando, pero poco a poco, con confianza nomás, desarrollando confianza. María José, su reflexión sobre este... Sí, a ver, el tema de la piratería en general, o sea, el tema, como esa excepción es súper entendible, pero hay otros que es bastante extremo, como por ejemplo las poleras de marcas reconocidas, los propios CDs, programas computacionales, cuchillos, o sea, de lo que se puedan ocurrir, de carteras, de todo se puede piratear. Y ahí juega un rol muy importante aduanas porque es la primera barrera de entrada. Y ahí ellos decomisan, llaman y las marcas, los abogados de las marcas se hacen parte y comienza el proceso. Pero precisamente lo que está detrás de esto a veces no es solo una pobre señora que se le ocurrió el negocio de traer esto y vender sus carteras en Facebook. Hay mafias. Hay mafias, tratas de blancas detrás de esto, compra de armas, drogas, o sea, y esto yo lo escuché ayer en un seminario, que la comparación que se hace de la penalidad, claro, hace sentido. El traficante de drogas se expone mucho más a que lo pillen y la pena es más alta. En cambio, si a mí me pillan con una cartera pirata, la penalidad es mucho más baja. Entonces, y puedo ganar prácticamente lo mismo. Es el punto de reflexión para culminar este programa Hablemos de Justicia. Quiero despedir a las dos invitadas de esta jornada, Lidia Poza, juez civil, y también María José Arancibia, profesora de propiedad intelectual. A ambas, muchas gracias. Gracias a ti. Nos reencontramos en cualquier momento a través del canal de televisión del Poder Judicial. Hasta pronto.